Hola chicos, el día de hoy vamos a resolver el desafío número 11 llamado programas de televisión. De antemano te digo que este no es un desafío tan difícil, pero sí tienes que prestar atención a esta hoja, a esta tabla, para que puedas responder las preguntas de ese desafío. En parejas realicen lo que se solicita. La primera pregunta dice, contesten las preguntas con base en la información de la tabla de la página 26, que es esta. Y la primera pregunta dice, ¿cada cuánto tiempo transmiten el programa México en la historia? Entonces tenemos nuestra tabla y vamos a revisar en dónde se encuentra México en la historia. Podrán apreciar aquí la tabla en la que tengo, yo ya localicé en dónde se encuentra México en la historia. Entonces aquí hay una programación, aquí está la otra y aquí vemos la otra. Entonces básicamente la respuesta de esta pregunta puede ser que ese programa se realiza los días martes, jueves y sábado, o también se puede contestar que es cada 48 horas aproximadamente. ¿Por qué cada 48 horas? Porque bueno, para el día siguiente en esta misma hora de programación estarían pasando Día de los Misterios. Entonces al siguiente día están pasando México en la historia. En el caso de los jueves y de los sábados sí coincide que sea cada 48 horas, porque este día de aquí a este horario son 24 horas y de este horario al siguiente, donde ya está en México, sí cumple las 48 horas. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo transmiten el programa ABC Noticias? Entonces tenemos nuestro cuadro y vamos otra vez a detectar en dónde se encuentra ABC Noticias. Si te das cuenta, como es un programa de noticias, comúnmente, por ejemplo, el que pasa en Televisa, en TV Azteca, siempre lo pasan de lunes a viernes en un mismo horario, tal vez a las 2 de la tarde, 4 de la tarde o en la mañana a partir de las 6 de la mañana. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ABC Noticias lo pasan de lunes a viernes en este horario que es de 16 horas a 17 horas, que vendría siendo de 4 o 5 de la tarde de lunes a viernes. Entonces la pregunta dice, ¿cuándo transmiten el programa ABC Noticias? Y la respuesta es de lunes a viernes de 16 a 17 horas, o sea, de 4 p.m. a 5 p.m. Pregunta C, ¿cuánto tiempo pasa entre una y otra transmisión de El Universo? Entonces tenemos nuestra tabla y vamos a buscar dónde se encuentra ese programa El Universo. Bueno, nosotros podemos ver que el programa del Universo se encuentra exactamente en el día domingo en el horario de 5 de la tarde a 6 y se repite de las 18 horas a las 19, o sea, de las 6 de la tarde a las 7 de la noche. Entonces, técnicamente todo este horario contempla un solo bloque. En realidad, este programa técnicamente estaría durando 2 horas. Entonces, la pregunta hace referencia a que cuándo se repetiría un bloque como este, o sea, un bloque que dure 2 horas de este programa. Significa que tiene que darle la vuelta otra vez toda la programación para que vuelva a caer en domingo. Entonces técnicamente pasaría el día lunes y comenzamos a contar del martes. Sería un día, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces la respuesta correcta serían 7 días. La siguiente pregunta dice así, ¿cuánto tiempo dura el programa Grandes Biografías? Si nosotros revisamos otra vez todo nuestro horario, nos damos cuenta que Grandes Biografías se encuentra en esta parte de aquí, pero justamente en esta última fila todos los programas duran 2 horas. De hecho, nos vamos a dar cuenta por el horario, porque dura de 19 a 21 horas, o sea, desde 7 de la noche, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Entonces, el programa Grandes Biografías es transmitido el día lunes. Aquí está. Por lo tanto, Grandes Biografías dura 2 horas. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es un ejemplo de programas que duran 2 horas? Realmente aquí hay muchísimas respuestas. ¿Por qué? Por ejemplo, como te dije en la pregunta anterior, toda esta barra de aquí
los programas duran 2 horas. Grandes biografías, mesas de debate, sumergidos, deportes acuáticos, mesa de debate otra vez, recorrido por la montaña, cine en casa y cine en casa. Sin embargo, también puedes poner otros programas que se repiten así en forma de columna. Por ejemplo, El Universo. ¿Por qué? Porque es un bloque del mismo programa en el mismo día que empieza en 1 hora y 2 horas más tarde termina. Entonces, por ejemplo, El Universo es otro ejemplo de programas que duran 2 horas. Acá tenemos Días de Sol, que es otro ejemplo de programa que dura 2 horas. Y también tenemos este mismo que es el día lunes. Entonces aquí puedes poner cualquiera de estos programas que te mencioné. Todos estos de aquí, puede ser El Universo, Días de Sol. Realmente puedes poner cualquier respuesta porque te están preguntando por un ejemplo. Después preguntan cuántas horas a la semana se transmiten las noticias. Para la pregunta de las noticias hay que observar que nosotros tenemos un programa de noticias a lo largo de la semana, de lunes a viernes, pero también tenemos un programa de noticias los fines de semana. Estos programas a lo largo de la semana duran 1 hora cada uno, y estos que están en el fin de semana también duran 1 hora cada uno. Entonces vamos a irlos contando. Este programa se llama ABC Noticias y este se llama Notimundo, y por el nombre entendemos que también es un programa de noticias. Por lo tanto sería 1 hora, 2, 3, 4, 5 y luego 6 y 7. La respuesta correcta serían 7 horas a la semana. Si nosotros vemos nuestra programación de la tele, podemos darnos cuenta que se encuentra los días sábados y los días domingos de 19 a 21 horas, o sea, desde las 7 de la noche a 9. Entonces, ¿cuántos días a la semana? Serían 2 días, sábado y domingo, ¿de acuerdo? Y la siguiente pregunta dice, Ángel ve grandes biografías y México en la historia. ¿Cuántas horas de televisión ve a la semana? Pues bueno, lo que vamos a hacer es marcar cuáles son los programas que ve Ángel. Obviamente lo vamos a marcar en nuestra programación y después vamos a irlas contando. Recuerda que más o menos, dependiendo qué cuadrito estás marcando, puede durar 1 hora o 2 horas. Marcamos aquí en nuestra programación México en la historia y grandes biografías. Estos cuadritos de México en la historia, acuérdate que duran 1 hora, así que son 3 cuadritos y ya desde ese momento sabemos que ahí son 3 horas de ese programa. Pero también nos está haciendo falta grandes biografías. Este programa dura 2 horas, entonces le vamos a sumar tanto. Ángel ve 5 horas a la semana de televisión y esa es la respuesta. Entonces tenemos este problema. Dice, con base en la información de la tabla respondan las preguntas. Esta es la tabla, estas son las preguntas. Y vamos a responder estas preguntas checando cada programa que están viendo cada uno de estos personajes. Y la tabla es con la de la programación. Entonces, bueno, vamos a empezar. Luis ve Notimundo y ABC Noticias. Si yo me regreso a esta tabla, nos vamos a dar cuenta que ve ABC Noticias, Notimundo y sería 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Y ya las anoté yo aquí. Ramón ve El Universo. Vamos a encontrar El Universo, que sería 1 hora, 2 horas. Lo voy a anotar aquí, El Universo, 2 horas. Todo Deportes, me regreso a ver en dónde está Todo Deportes. Todo Deportes está aquí, entonces sería 1 hora, 2 horas. Y lo voy a anotar aquí, 2 horas. Y después Cine en Casa. Cine en Casa está 2 veces a la semana. Y técnicamente Cine en Casa está 2 veces a la semana, los fines de semana. Y dura 2 horas cada uno, por lo tanto serían 4 horas. Vamos a contar todo y nos damos cuenta que Luis ve 7 horas la televisión, Ramón ve 8 horas de televisión. Elena ve Cocina Rápida, lo busco otra vez en mi tabla. Cocina Rápida está aquí y aquí,
solamente, ¿verdad? Sí, entonces serían 2 horas y lo voy a anotar aquí arriba. B, Notimundo, que Notimundo, acuérdense que es las noticias en fin de semana, que sería 2 horas. 2 horas. Cine en casa, que queda igual que Ramón, serían 4 horas porque serían 2 el sábado y 2 el domingo. Bueno, vamos con Rosalba. Rosalba solamente ve caricaturas y sería de lunes a viernes 1 hora, por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5 horas. Lo voy a anotar aquí solamente. Perdón, en el caso de Elena, vamos a anotar las horas totales que ve televisión. Serían 2, 4 y 4, 8 horas también. Teresa ve mesa de debates y nos regresamos acá. Mesa de debates, aquí tenemos 1 y tenemos 2. Pero acuérdense que esta mesa de debates son 2 horas y 2 horas porque es por el horario. Entonces aquí serían 4 horas de mesa de debates. México en la historia, nos regresamos a México en la historia y nos damos cuenta de que es un programa aquí 1 hora, 2 horas y 3 horas. Nos regresamos y voy a anotar aquí 3 horas. Y por último, El Universo. Si se acuerdan, El Universo era un programa de un solo bloque que duraba en total 2 horas, ¿no? Bueno, entonces vamos a anotarlo aquí, 2 horas. Vamos a hacer el conteo, serían 4 horas más 3 horas, serían 7 más 2, serían 9 horas. Y tenemos a Daniel. Daniel ve Sumergidos y Recorrido por la montaña. Sumergidos es este programa, Sumergidos Deportes Acuáticos, serían 2 horas. Y de este lado, Recorrido por la montaña, otras 2 horas. En total, él estaría viendo 4 horas de televisión. La primera pregunta dice, ¿quién ve más horas de televisión? Y vamos a checar. Entonces acuérdense que yo anoté exactamente aquí las horas totales de toda la programación que estos personajes ven en la televisión. Entonces vamos a ver quién vio más horas de televisión y aquí tenemos el ejemplo que es Teresa. Entonces nuestra respuesta sería Teresa. Luego vemos la siguiente pregunta, dice, ¿quién ve televisión solamente los fines de semana? Es decir, tiene que ver solamente estos programas, Cine en Casa, El Universo. El caso es que vamos a ver quién de ellos es. Le vamos a poner una palomita de aquellos programas que solo son el fin de semana. Esperemos que todos los que vean tengan palomitas y vamos a ver quién es. ABC Noticias pasa entre semana, entonces este no. Notimundo pasa en fin de semana. El Universo también pasa el fin de semana, entonces palomita. Todo Deportes, Todo Deportes, sí, miren, Todo Deportes pasa en sábado, entonces le voy a poner una palomita. Y el Cine en Casa obviamente también pasa los fines de semana, entonces aquí le voy a poner una palomita. Bueno, tenemos a Elena. Elena ve Cocina Rápida, pero Cocina Rápida es entre semana, entonces le vamos a poner una tachita. Notimundo sí es el fin de semana, entonces le vamos a poner una palomita. Cine en Casa también es en fin de semana. Las caricaturas no, porque las caricaturas quedamos que eran de lunes a viernes. Mesa de debate, vamos a regresarnos a mesa de debate y aquí nos damos cuenta que no, que pasa los martes y los jueves, por lo tanto le ponemos una tachita. Y México en la historia, déjenme ver, México en la historia, aquí, otro acá y otro acá. No, miren, México en la historia tiene un programa en sábado, pero si se dan cuenta la mayoría caen entre semana. Y también esta misma chica ve El Universo, es el único programa, El Universo, que sí pasa en fin de semana. De ahí tenemos Sumergidos y Recorridos por la montaña, ambos pasan entre semana. Miren, aquí hay uno que cae miércoles y otro que cae acá en viernes. Entonces técnicamente él no ve nada entre semana. ¿Quién es el que sí ve toda su programación en fin de semana? Es Ramón. El Universo, Todo Deportes y Cine en Casa. Entonces nuestra respuesta aquí sería Ramón.
Y por último, ¿quién ve solamente programas de noticias? En este caso, programas de noticias sería ABC Noticias y Notimundo. Nos regresamos y claro, sería Luis. Y esa sería la solución del punto 2. Y por último, en el siguiente ejercicio tenemos 6 tarjetitas que las tenemos que ordenar de la que menos ocupa tiempo a la que más tiempo dure. Entonces aquí las tengo ya en el pizarrón. Rápidamente aquí dice en la primera tarjeta habla sobre las ensaladas de frutas que se elaboran en tan solo 45 minutos. La siguiente dice recorrido en tren, que serían 2 horas de diversión. En el siguiente cuadro dice bajé 2 kilos de peso en una semana. En el siguiente cuadro dice espaguetis a la mantequilla en tan solo 30 minutos. En el siguiente cuadro dice lavado de autos en 20 minutos. Y en el siguiente dice viaje a las playas de Veracruz, 3 días, incluyen alojamiento. Entonces, bueno, vamos a empezar de la que menos dure tiempo. Para que tú puedas resolver esto, la forma en la que se mide el tiempo es: primero iniciamos con los segundos porque son muy rápidos, después con los minutos, luego horas, días, semanas, mes y año. Entonces vamos a empezar, obviamente ninguna de estas lo están marcando en segundos, por lo tanto empezaríamos con los minutos. La que está marcada en minutos es esta de las ensaladas, y después tenemos el espagueti, y por último tendríamos el lavado de autos. Este dura 45, este 30 y este 20. En la cuestión del reloj del tiempo no pasa nada con los minutos. Los minutos son igual que los números que nosotros conocemos. Claro que a la hora de medir el tiempo lo medimos en 60 minutos, por ejemplo, no lo medimos en 100 como en el caso de la unidad de centena. Pero a pesar de eso no pasa nada, porque rápidamente yo me puedo dar cuenta que este solo dura 20 minutos, este dura 30 y este 45. Es decir, si yo tengo un reloj como esta actividad de lavado de autos duraría 20 minutos, es decir, de aquí hasta el número 4, el lavado de autos, hasta aquí. Y el espagueti dura 30 minutos, es decir, duraría hasta acá. Y por último, la ensalada duraría todo esto de tiempo. Si te das cuenta, ya casi llegaría a la hora. Por lo tanto, en orden, empezaríamos con la de 20 minutos, que sería el lavado de autos. Ese sería el número 1. El número 2 sería el espagueti. Y el número 3 sería la ensalada. Como ya te dije, siempre empezamos con los segundos, que en ninguna de esas medidas en segundos. Después con los minutos, que ya lo hicimos. Y ahora seguiríamos con las horas. Vamos a ver cuál de estos está medido en horas. Solamente el recorrido en tren, por lo tanto, como es la única, pondría yo el número 4, que es el número que sigue. Y pues solamente nos quedan el bajar de peso en una semana y el viaje de Veracruz en 3 días. Aquí hay que aclarar que una semana, ¿cuántos días tiene? Tiene 7 días, por lo tanto, esta persona dice que bajó 2 kilos en 7 días, y el viaje de Veracruz, a las playas de Veracruz, dura 3 días. Entonces, técnicamente, nuestro número 5, es decir, el que dura menos tiempo, sería el viaje a las playas de Veracruz, sería el número 5. Y nuestra tarjetita número 6 sería bajar de peso en una semana, porque sería en 7 días. Entonces, en orden, esa tarjeta sería la 3, la 4, la 6, 2, 1 y 5. Ya en orden de números sería el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya ayudado a resolver tu desafío número 11. Nos vemos la próxima. Adiós.